some bells. I sing lucky groovy melody. The ending has no crack. I know just a cause of melody. You know how to catch a song. Yes, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. ¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Lucky Duck 1 más Bad Age en la prisión. Aquí ya no puedo decir rutas porque, como les dije en el primer video, no hay rutas en esta versión alternativa del juego, dado que la ruta por default vendría siendo la de Bakshi, así que por momentos estaré diciendo por secciones. Por ejemplo, si verán arriba, esta es la sección de la prisión. Vamos un 0% de suerte, el valor de la suerte, por cierto. Notarán como avancemos el juego que va a aumentar, pero también puede disminuir. Eso del valor de la suerte tiene mucho que ver si quieres saber si vas por buen camino o no. Porque les dije que no tendrá rutas, pero tiene varios finales, así que bien. Vamos a darle duro, pero déjenme checar si se está grabando. Es que luego siento que no graba, y es que una vez me pasó que estaba hablando ahí, y no grabó ni madres, tuve que volverlo a repetir. Por eso siempre checo cuando de plano la pantalla del juego es más grande de lo normal, pues, como en el juego. Está más grande que en el primer juego, por ende, tengo que estar checando la cámara si graba o no. En fin. Pues a darle duro porque pues estamos conociendo más de Jan. Ya ven, en el primer juego Jan casi no habló de sí mismo. Podemos conocer más a Jan por las otras versiones del juego de Lucky Duck, como Jan Carlos Happy Life o el Mr. Jan Carlo, que es para celular, secreta, el de Lucky Duck Secretary, algo así, Diary, y ese tipo de juegos. Pero es mucho mejor más el juego de novela visual que los otros, aunque los otros son más dinámicos, claro, pero me gustan más los que tienen historia. Pero bueno, a darle duro, ahora sí. ¿Dónde nos quedamos? Ok, incluso si llegara a perder este anillo, porque un ladrón me lo haya quitado, o que simplemente me haya caído en algún lugar, por alguna extraña razón siempre termina regresando a mis manos. Supongo que esto también es por la suerte. El anillo, estaba hablando del anillo que al parecer era de su mamá. Bueno, así es como soy. Y parece ser que a la vista de los demás soy un hombre con mucha suerte. Ah, por cierto, puede que esto sea un poco de spoiler, pero les voy a decir porque es emocionante. Yo les dije que estoy jugando este juego y ya estoy súper adelantada, ya estoy en la sección de Dayvan. Y Dios mío, Jan está teniendo sueños de su pasado y sale la mamá de Jan, hasta se revela su nombre. Y ya más o menos entiendo la relación de Alessandro con Jan. No es, desgraciadamente no es su papá de sangre, no lo es. Y ven que en el primer juego
les decía que yo tenía la sospecha que era como un padrino más o menos, o un tío. Y parece que no estaba muy lejana mi idea de qué relación tenían Alessandro y Jan. Sí, es más o menos como un padre para Jan, o Alessandro es lo que quería, porque se le nota que estaba enamorada de la mamá de Jan, pero no se ha revelado quién es el papá. Y ya estoy teniendo otras teorías bien locochonas por Ian. ¿Se acuerdan que a Ian, el jefe del GD, lo mencionaron un poco en el primer juego y que hasta les dije que iba a shippear a Alessandro con Ian? Shippeo intenso, los iba a shippear. ¡Santo Dios! Pues no sé si decir mis teorías. Mejor ya no los spoileo más, y hasta cuando lleguemos a ese punto ustedes mismos se van a dar cuenta. Así ya, sigamos. Hace mucho calor. Gracias a la suerte, antes de darme cuenta, mi nombre pudo pasar de ser solo un nombre de un pandillero común a un nombre muy reconocido. Así es. Mi nombre... Ok, así es mi nombre. Okay, mi nombre. El nombre que mis padres me pusieron fue Giancarlo. Normalmente me llaman Gian. Bueno, es un nombre común. Por otro lado, mi otro nombre es... ¡Hágame! 起床時間ね。はい分かってますよ。起きますよ。 De seguro iba a decir que su otro nombre es Lucky Dog. Ya es hora de levantarse. Sí, ya lo sé. Ya me levanto. Ya se dieron cuenta que la voz de Jan es diferente del primer juego. No sé si ya lo sabían, pero los actores de voz cambiaron, menos el de Julio. Y creo que la de Lloyd y el otro guardia Joshua tampoco, porque a mí me suenan iguales que en el primer juego. Pero las demás voces, también incluso la de Bakshi, son otros actores. Pero que al menos le hacen nada mal, Y de hecho este actor de voz de Jan realmente se esforzó para ser muy parecido a la actuación del otro actor de voz, así que me parecen bien las voces. Pero me alegra que la voz de Julio siga siendo la misma. Es que ya saben que amo a Julio. ¡Yo quiero un Julio! Inserta meme que me dio una cachorrita hace años. Yo quiero un Julio. Qué recuerdos. Sigamos. El sonido habitual hizo eco en las celdas individuales de la sección B de este edificio. El familiar sonido de la campana que suena cada mañana indica que ya son las 7 de la mañana. Y a esa hora yo también siempre me despierto. Buenos días, jodido mundo podrido de la prisión. Me levanto de la cama de hierro con un colchón duro y frío dados por la prisión. Me encanta la actitud de Jan, tan positiva. Miro los alrededores con mis ojos aún borrosos por el sueño. La campana vuelve a sonar por segunda vez, justo cuando estaba formándome frente a la rejilla. Cuando la campana suena, el guardia entra en el corredor lleno de celdas individuales. Un prisionero que todavía está acostado en la cama es pillado y penalizado. Ven, pa' que se paran tarde. Al otro lado de la rejilla de acero de mi celda, podría ver la ropa de rayas de los presos tontos que estaban parados detrás de sus propias rejillas de acero, al igual que yo. Un guardia caminaba por el pasillo y podía escuchar el sonido de las puertas de las celdas desbloquearse mientras observaba detalladamente a cada uno de los prisioneros. Espero con toda la flojera del mundo a que llegue mi turno. Ay, ese Jan.
Y entonces... 囚人番号02856ジャンカルロ・ブルボン・デルモンテ。 ¿Ya vieron que creo que ese es el mismo actor de voz de aquí nuestra Putidiva Lloyd? ¡Oh, Putidiva! ¿Cómo has estado? ¡Ya te extrañaba! Es que vean su cara de Putidiva. Realmente ya se extrañaba. Dios, adoro a Lloyd. Es reputito. No, mejor basta con esas palabras porque YouTube me va ahí a mandar. Cierto, si este video va a estar en mi blog. ¡Putidiva! Bueno, ya. Prisionero número 02856. Giancarlo Borbón del Monte. Aquí. El guardia llama mi número y nombre amablemente, como de costumbre, mientras toca las rejillas de acero. Yo también le respondo como siempre. Good morning, ちゃん。いやー、こうやって朝ちゃん見るとホッとするね。Buenos días, Jan. Me siento tan aliviado de ver tu rostro por las mañanas, Jan. Me das cosas, ¿sabes? Mientras que el guardia Lloyd está desbloqueando la cerradura de la puerta de mi celda con sus llaves, me quedé muy quieto parado. Sin embargo, le respondo en voz baja al guardia. 俺ってもしかして癒し系？ ¿Acaso soy un aliviador? そうかもね。本当は顔見るだけじゃなくってさ、じゃあお友達になれると俺もっと癒されるんだけど。Espérate, apenas te vimos después de no sé cuántos meses y ya vas a empezar con tus puterías. No, pues por eso le digo la putidiva. Pues es que este men a fuerzas quiere con Gianni. Vaya que en el juego unos en la ruta, no sé, fue de Bernardo. Sí, ¿no? Sí hubo una acción con aquí en nuestra putidiva Lloyd. Ah, qué recuerdos. Sí, eso podría ser. Pero a decir verdad, no solo me siento aliviado con solo ver tu cara, Chan. Siento que podría sentirme mucho más aliviado si nos volvemos amigos íntimos. Oh my god. そりゃどうも。 Ay, qué incómodo. Eso supongo. Gracias. A pesar de que dijo esas palabras en tono casual, no pude evitar sentir que esas palabras se escuchaban como una invitación. Al escucharlas me quedé quieto. Así que supongo. Gracias. A pesar de que mi celda estaba abierta, no pude salir a avanzar hacia el comedor como todos los demás prisioneros de este piso que ya habían sido liberados y que ya se habían movido hacia el comedor. Me quedé parado por un tiempo. じゃんだったら俺いつだってウェルカムさ。バッチリ準備して待っておくし、場所も作るからさ。なあ、いきなり無理やりってのも好きだけどさ。 ¡Ya me dale tus puterías, carajos! Si se trata de ti, Jan, con mucho gusto te daría la bienvenida. Te esperaría ya preparado en cualquier lugar. Incluso prepararía un lugar adecuado para el momento. Aunque me gustaría que me atacaras en cualquier momento sin previo aviso. 好きだなあんたも。 Ay, qué pinche incómodo sus puterías este men. Eres de esa clase de personas que también le gusta ese tipo de cosas. Incluso entre los guardias hay personas que son de ese lado. O mejor dicho, son sadomasoquistas. Supongo que las prisiones podrían ser vistas como el paraíso para los homos.
De hecho, al igual que la Virgen María es conocida por ser sagrada y pura. Vaya comparaciones, vergas. Me voy a ir al infierno porque adoré esa comparación. Bueno, supongo que los guardias son los más retorcidos en ese aspecto. Además, parece ser que soy el favorito de este chico. Oh, por Dios. Oh, Kami-sama. Lloyd, que ya había abierto la puerta de mi celda y que todavía no se dirigía hacia el siguiente grupo de prisioneros para abrir sus puertas, pretendió que tenía algo importante que decirme como para dejar que me fuera con los demás de mi grupo. Supongo que eso podría levantar sospechas hacia los demás. そんなことより聞いてくれよちゃん。言ったっけ？俺さ、今年いった親父がツボっていうかブームでさ、これ2週目くらいかな。Más importante que eso, Jan. No te lo había dicho. Creo que ya van como 2 veces que veo a un viejo ya de edad por aquí. それも汚い油っぽい親父にやられるのが熱くてさ。Oh my god, deja de estarnos contando tus puterías, carajos. Es tan caliente el pensar en joder con ese viejo todo cubierto de grasa y aceite. ¿Qué tipo de cara debería de poner en este momento? Definitivamente no puedo poner caras de oh, estoy sorprendido. De ninguna manera puedo. 先週入った新入りの囚人にいい感じのが何人かいてさ、ちょっと粉かけといたのよね。そしたらその一人と昨日さ、例のお部屋でやれたんだけどさ。El nivel de sus puterías es impresionante. La semana pasada vi algunos muy buenos recién llegados. Así que fui a hablar con ellos. Y entonces, uno de ellos vino a verme ayer muy interesado. Y terminamos jodiendo en su sucia celda. そしたらなんていうの？下手っていうかさ。Y entonces, ¿cómo debería decirlo? Realmente apestaba en la cama. いるじゃん？荒っぽくすりゃ相手が喜ぶと思ってるやつ。まさにそれでさ、参っちゃったよ。Realmente existen este tipo de personas, ¿verdad? Personas que piensan que son de lo mejor solo por ponerles un poco de atención. En serio que me las vi duras. Bueno, ¿qué clase de conversación es esta tan temprano por la mañana? Oculté esas palabras que tanto quería decir detrás de una sonrisa forzada mientras seguía de pie sin moverme. Lloyd miró los alrededores y con una pose de finalmente he terminado con la inspección, tocó su hombro con la vara que siempre trae con él y dijo: しかしジャンも物好きっていうか、ケーキはあと半年だっけ？それまではおとなしくしていてよ。頼むから。 Sin embargo, Jan, ¿cómo debería decirlo? También te interesas por las rarezas. Si no mal recuerdo, solo te queda medio año para salir de la prisión, ¿no? Hasta entonces, mantente tranquilo. Te lo pido. 脱獄とかしなきゃ本来ならとっくにケーキが開けてシャバに戻れてたんだろ？ちゃんってば。まったく毎回どうやって抜け出すんだか。 Si no tuvieras la intención de fugarte ahora, ya habrías buscado la manera de escapar y estar afuera para seguir con tus apuestas. En serio, me pregunto cómo es que te las arreglas para escapar cuando quieres. そりゃ企業秘密ってことで一つ。 Bueno, eso deberías tomarlo como uno de mis secretos. まあともかくバカなことは考えないでよ。所長のやつが脱獄や暴動の時には発砲を許可するってさ。 Bueno, como sea. No vayas a pensar en hacer cosas estúpidas. El jefe manda a golpear a los que intentan fugarse o a los que arman revuelos. それは大丈夫だって。脱獄なんてしない。
Vaya, vaya. No te preocupes, estaré bien. No intentaré fugarme. どうだか。ま、さっきの話考えておいてよ。 Me pregunto si no lo harás. Bueno, piensa muy bien en lo que te dije antes. Al marcharse a otra celda, noté que Eloy tenía puesto como objetivo a un prisionero que parecía estar medio dormido y se balanceaba hacia el corredor de manera dudosa. En el pasillo de este piso, el timbre volvió a sonar indicando el término de la inspección y el bloqueo de las celdas. Los demás prisioneros finalmente son liberados, siendo llamados por el sonido. En este piso somos 100 prisioneros, los cuales estamos formados ahora en 2 filas de 50. De esa manera procedimos a avanzar por los pasillos mientras éramos protegidos por varios guardias. Sí, protegidos, claro. Más bien vigilados. En la prisión de Madison no se realizan trabajos forzados. Aunque sí hay trabajos a realizar, en realidad solo trabajan los que son voluntarios que quieren obtener recompensas. Esta es una prisión muy tranquila. Esta es la prisión de Madison. いいのかね、悪党にこんな楽させちゃって。ま、こっちは大助かりですけど。 Me pregunto si realmente está bien que permitan que villanos como nosotros estemos tan relajados. Bueno, para mí mejor. Solté un suspiro aburrido. Tocando la cantidad de cigarrillos que tengo en mi bolsillo, pienso en venderlos después del alegre y sucio desayuno. Tal vez si haga eso pueda conseguir ser alimentado por algo de pan decente. Soy tan afortunado por poder estar mezclado entre grandes grupos de prisioneros que se dirigen hacia el comedor que está en el primer piso. Ya en el comedor, me coloco en la cola que está llena de bolas de masa hervidas y recibo una bandeja de comida por parte del empleado de cocina de la mañana. Justo como el sol sale todas las mañanas, aquí ocurre lo mismo. Nos dan bandejas de comida desabrida, la cual consiste en una sopa servida a medias en un tazón blanco. A decir verdad, es más como agua caliente que sopa. Y 2 panes. Guácala, ¿en serio solo comen eso? Hace tiempo solían darnos solo esto, pero recientemente cada semana también nos dan fruta. Eso es lo mejor. Encima de la bandeja es colocada 4 manzanas. La piel de esas manzanas estaba intacta. A esto le llamo fortuna. Rodeado de prisioneros recién salidos del interior de esas celdas, las manzanas podrían ser ensuciadas. Supongo que está bien que coma aquí, pero bueno, haré eso. Oculto las manzanas en mis bolsillos. Por supuesto que está prohibido sacar comida. Sin embargo, las manzanas son artículos comerciales y es uno de los artículos con más ganancias en esta prisión. Vamos a traficar manzanas a huevo. Pero lo vamos a dejar aquí. El tráfico de manzanas lo dejamos para otra ocasión. ¡Dios santo! En serio, con lo poquito que se ha mostrado del juego te atrapa. No sé ustedes, pero a mí me atrapó enseguida desde el opening. Lo amé. Y bueno, pues esperen con emoción el próximo video que estará en mi blog al igual que este. Como ya les dije anteriormente, este video y el que viene no estarán en YouTube hasta en un mes. El primer video sí está en YouTube, porque quiero hacer esa prueba. Si en un mes no tengo algún strike por ese video, ya subiré este juego y los que siguen a YouTube, ¿va? Y
Mientras tanto, disfrútenlos en mi blog. Aunque obviamente los estaré subiendo tanto en YouTube, si se puede en YouTube, y en mi blog. Aún así, aunque pueda subirlos a YouTube, tampoco los dejaré de subir al blog. El blog van a estar siempre, así que de eso no se preocupen. Y pues yo me voy retirando, cachorritas. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y nos estaremos viendo hasta la próxima. Ahora sí. Mátane.